¿Qué tal, amigos? Bueno, una semana más con todos vosotros, un poco de retraso, porque la verdad es que voy súper liada con nuevos proyectos y nuevas cosas que estamos haciendo. Pero bueno, estamos en esta última etapa y hay que aprovechar el tiempo al máximo posible, porque tiempo que perdemos, tiempo que ya no recuperamos. A pesar de que, por desgracia, la humanidad está muy dormida todavía y aún no es consciente del momento que estamos viviendo, atravesando y los peligros en los cuales nos encontramos todavía en este momento. Pero es lo que hay. Imaginaros hasta el punto que llegamos o hasta el extremo que llevan ya estos que en este momento nos controlan o tienen el poder. Maduro, el, el gran líder o el gran tirano venezolano, se ha atrevido incluso a decir, a prohibir, no a decir, a prohibir que o sea, que no serán permitidos los pensamientos en contra del gobierno. Bueno, osadía mayor creo que no he visto en mi vida, pero el ego a este hombre se le sale incluso por encima de su poca higiene, puesto que no sé si sabréis esto como chiste, pero chiste real, que le llaman el cochino porque dicen que se ducha cada 2 o 3 semanas porque dice que le trae muchísima suerte el no bañarse. Imaginaros un traje nuevo todos los días que lleva y sin embargo las olores son terribles y además se dice que ha perdido muchísimas amistades porque no hay quien está o quien aguante a su lado. Entonces, imaginaros estos grandes tiranos hasta el punto y el extremo que llegan con sus obsesiones, sus manías y todo más. ¿Quién es Maduro para prohibirle a nadie que piense en contra de nadie? Pero esto es lo que se pretende con la IA. A ese futuro vamos, a pisos cada vez más pequeños y compartidos, por eso no hacen viviendas, a envenenarnos a través del aire, de los alimentos, bueno, a que los animales de los cuales nos alimentan desaparezcan, que eso es cierto que con el tiempo y la nueva humanidad tiene que desaparecer, pero a que no viajemos, a que no tengamos coches, a crear ciudades lindas, pero que no podamos salir 15 minutos de nuestro barrio. Esto es lo que estos tiranos controladores pretenden. Imaginaros el poder de los que hay detrás y que vamos descubriendo cada semana un poquito más sobre ellos. Y así seguiremos, porque este es nuestro cometido de informar y es lo que realmente vamos a hacer. Pero hoy, como el vídeo es un poco más largo, voy a empezar con la pregunta que generalmente vosotros me hacéis siempre a través de mi correo electrónico o de uno de mis correos electrónicos. Y tenéis curiosidad por saber quiénes son los índigos o quiénes somos los índigos. Yo soy una índigo. Por eso voy a tratar de describiros, porque estamos muchísimos en la actualidad, ahora mismo muchos, pero nosotros fuimos de los primeros que llegamos aquí en esta generación a la Tierra. Pero esto, ¿quién mejor experta que una gran amiga, compañera, escritora y mejor ser humano que escribió el libro de Los niños índigo, que se llama Nina Ginares? Entonces, esta mujer que os recomiendo este libro, de esta gran amiga, habla de los niños índigo porque tiene una gran experiencia para ello, fue y es una gran profesional. Hoy tiene una tienda de minerales preciosa en Denia. Y desde aquí le mando un abrazo muy fuerte, que sabe que la quiero mucho. Tiene infinidad de libros escritos porque, repito, ha sido una gran terapeuta, es una gran profesional y tiene muchísimos, muchísimos conocimientos. Y yo, como siempre, aprendo de los más sabios, pues lógicamente, aparte de ser una protagonista en esta historia, pues voy a repetir un poco
los estudios que ella hizo a través de los índigo, porque dice que se ven mejor las cosas de fuera que desde dentro. Bien, el índigo generalmente solemos reencarnar en familias o en medios socioculturales muy hostiles y muy complicados, muy difíciles. Llegamos a pasar muchísimas dificultades en nuestra vida, que me lo digan a mí. Traemos una gran desorientación que a veces hace que tardemos mucho más tiempo en encontrar cuál es el grupo afín o la gente con la cual nosotros nos sentimos a gusto para podernos relacionarnos con ellos. Y a veces se tarda mucho tiempo en ser conscientes realmente de quién somos o de la misión que traemos aquí a la Tierra. Siempre nos hemos sentido extraños entre los nuestros. No les llama, no les motivan drogas, sexo fácil o alcohol o peligro que no tenga sentido. Pero son muy amigos de sus amigos. Los índigo aceptamos las situaciones en las que viven. Vivimos en este mundo y lo tenemos que aceptar, pero no solemos participar en cosas que no se ajustan nunca con nuestras propias leyes personales. ¿Y cuál es la ley personal que tiene un índigo? Su propio corazón. No hay nada más, su instinto. Lo que realmente él siente que debe de hacer. Los índigo llegan a esta dimensión con el ego ya trascendido. Nosotros ya pasamos esa barrera que a muchos les cuesta mucho saltar o llega un momento de lidiar con ella. Saben que tienen poder, pero a veces es tan complicado que no sabes qué hacer con él. Cuando su medio ambiente familiar es bastante hostil, su vida se puede complicar muchísimo, como en este caso fue el mío, porque tardan muchísimo más tiempo en comprender quiénes son y qué plan es el del que forman parte en esta humanidad. Y por supuesto, qué misión traemos con nosotros mismos. Todos los índigos, sin excepción, son grandes sanadores, absolutamente todos. Y fijaros que os digo, solamente con su presencia. Son catalizadores, sanadores natos. Es decir, solo la energía que ellos drenan, equilibran, elevan y potencializan todos la expansión y a todas las personas con las cuales están en su entorno y se relacionan o con quien se tratan, si en este caso, como yo, somos terapeutas. La misión de un índigo, ¿cuál es? Cambiar esta sociedad y mucho más en este tiempo presente donde la humanidad tiene ya una fecha de caducidad. Los seres humanos hemos tenido la posibilidad de aprender a ser almas y ser creadores si hubiésemos seguido elevando nuestra frecuencia vibratoria. Pero poco a poco lo que ocurrió fue que un índigo se fue desconectando de nosotros esa frecuencia, porque dejamos simplemente de usarla, de prestarle atención. Y algo que se le deja de prestar atención acaba desapareciendo de tu vida. Pero en este caso, las frecuencias índigo eran tan potentes que nunca llegaron a desaparecer. Simplemente lo que hicieron fue que se dejaron de utilizar o nos desviaron la atención, como siempre, para que no las utilizáramos, que eso es lo que ha ocurrido a lo largo de los siglos. Los índigos jamás hemos estado solos. Tenemos
unos maestros ascendidos, unos guías que nos acompañan y sobre todo en este gran despertar que ellos están esperando. Poco a poco iremos recuperando nuestra supraconciencia, el conocimiento de que tenemos esa supraconciencia. La frecuencia índigo tuvo su apogeo principalmente en la Atlántida y se manifestaba a través de los cristales de cuarzo. Justo lo que os he dicho que mi querida Nina, mi amiga, tiene en Denia, una tienda de piedras, minerales y cuarzos. Precisamente a través de esos cuarzos era donde se mantenía constantemente una proyección al planeta para impulsar la evolución. Al perder la conexión que tuvimos, la conexión con esas frecuencias, perdimos la codificación de nuestro sistema evolutivo, es decir, las 12 hebras que contenían nuestros filamentos de luz, dejándonos solamente 3, las necesarias para poder vivir en un mundo físico y material, es decir, lo que contiene nuestro ADN. Pero, amigos, no os desaniméis porque existen todavía formas de recuperar esos filamentos de luz. Cuando vayamos evolucionando y alcanzamos otros niveles de conciencia más alterados a través de la meditación, a través del yoga, a través de la canalización, vamos recuperando esos filamentos que se fueron perdiendo. La frecuencia índigo se generó en Sirio, que era el sol central de la galaxia, y nunca jamás se perdió ese vínculo. De ahí fue precisamente donde llegaron los delfines, que son nuestros aliados y que siguen esperando que la humanidad alcance su potencial de conciencia necesario para transmitir su mensaje en el proceso de vuelta a casa, que es el que precisamente tenemos aquí. La frecuencia índigo está muy activa en el campo energético del planeta y su radiación viene de la 7ª dimensión. Imaginaron la energía que se transmite a través de un índigo. Y la llevan lanzando a la Tierra desde el año 1800, concretamente a través de la primera llamada revolución industrial. Cuanto mayor sea tu radiación, mayor será tu certeza de que no eres de aquí, ni vas a sentir afinidad en absoluto con las cosas de aquí. Pero como nuestra memoria humana tiene que seguir funcionando, tenemos que recordar que debemos asumir la responsabilidad que contrajimos cuando aceptamos venir a la Tierra en ayuda de la humanidad para hacer despertar al máximo posible de almas atrapadas en esta granja humana. Y una vez que os he respondido a esta pregunta, más o menos, sobre quiénes somos los índigo, hablaremos también en otro vídeo sobre los cristal, que es la segunda oleada que llegó a la Tierra después de los índigo. Pero hay un tema muy interesante que quiero comentaros hoy y que no quiero dejar pasar la oportunidad. Hoy vamos a hablar de un patriarca que tuvo la humanidad, en la cual llevamos hasta el día de hoy arrastrando las consecuencias de lo que sucedió en aquella época, que fueron los primeros humanos que vinieron a la Tierra, y que fue Abraham. Acuérdate, Abraham. A consecuencia de todo aquello, permanecen todavía estas guerras en Israel, que son interminables, que unos conflictos donde muere continuamente gente y donde nunca termina de resolverse. Pero, ¿qué hay detrás
realmente de la historia de Abraham. Como siempre, ¿nos han contado la verdad o nos han dicho lo que les interesaba solamente a las religiones para mantenernos dormidos y simplemente ignorantes? Vamos a ver quién era realmente Abraham. Abraham no era solamente un simple patriarca de la fe, fue un hombre que sin saberlo fue arrastrado a un abismo espiritual muchísimo más profundo. En los textos gnósticos, que es donde nosotros comprobamos cada historia, lo relaciona con los textos prohibidos y las verdades ocultas que las religiones han tapado a lo largo y lo largo de todos los siglos. El viaje de Abraham no fue solo un viaje físico hacia la tierra prometida, que es lo que todos esperan, que realmente la tierra sea suya. Tanto los israelitas como los palestinos, como todos se creen con derecho a tener esa tierra. Sino el viaje de Abraham fue una travesía por diferentes dimensiones espirituales, mucho más allá de la comprensión humana. Abraham fue entregado a una conspiración cósmica que aún resuena en este mundo presente y precisamente en ese Israel es donde tenemos las consecuencias. La historia de Abraham ha sido contada según ha convenido, repito, al relato oficial de las religiones de la época. Pero realmente, ¿qué era esa tierra prometida por Dios? ¿O a qué Dios obedecía o seguía Abraham? ¿Era Yahvé? Ese viaje, según los textos gnósticos, es una alegoría, un tránsito muchísimo más oscuro y más espiritual. Abraham no solo cruzó el desierto, sino que cruzó los umbrales de lo que los antiguos llamaban los planos prohibidos. Eran reinos donde el tiempo y el espacio se descomponen y donde las entidades que habitan esos lugares acechan a las almas humanas buscando manipularlas para sus propios fines. Abraham no solo es el padre de una nación, es un hombre marcado por su contacto con fuerzas invisibles. Una figura clave en una conspiración que se tejió entre dimensiones. En su viaje, Abraham fue guiado por voces, pero voces que no solo pertenecían a Yahvé, sino a otras entidades, otro tipo de entidades muchísimo más oscuras, entidades que ya existían antes de la creación del mundo material. Estas fuerzas o estas entidades lo llevaron a que él descubriera un conocimiento no creado aún, un saber oscuro que nunca fue destinado a que supiéramos la humanidad. Estas entidades, al igual que ocurrió con Lilith, ¿os acordáis cuando conté la historia del paraíso terrenal? Que era la serpiente le mostró y le dijo, no, no, eso que te están diciendo es mentira, no lo creas. Pues exactamente igual pasó con Abraham. Le mostraron la verdadera naturaleza del universo. Un entramado de ilusiones simplemente para esclavizar el alma de los humanos. Lo revelaron como la tierra prometida. No era ni mucho menos ese lugar físico que nos hemos imaginado siempre y que la mitad de la humanidad de aquí se mata por encontrar o por buscar.
era un símbolo simplemente espiritual sobre el ser humano, pero lejos de ser un don para Abraham, fue una carga que arrastró a lo largo de toda su vida, porque cada paso que daba este hombre lo acercaba más y más a una revelación prohibida que, según ese demiurgo, el creador del mundo, nunca él debió conocer. Era una verdad que desafiaba las reglas establecidas por este demiurgo, el tirano cósmico que domina nuestro mundo material. Y si realmente su misión no era encontrar un lugar para su gente, sino acceder a un poder que ningún ser humano debía poseer. Este fue realmente el legado que se le entregó a Abraham. El viaje de Abraham en realidad no era una apertura de puertas hacia reinos espirituales, era una apertura de conocimientos que nunca debían de ser tocadas por ningún ser humano. Y eso lo condenó a él y a toda su generación. Así, en su trayectoria por esos mundos, Abraham se convirtió simple y llanamente en el peón de unas obras cósmicas mucho mayores de lo que nosotros podamos llegar a imaginar. El demiurgo, que es quien controla actualmente y siempre controló el mundo material, también tiene enemigos. No creamos que no, todos los tenemos. Las entidades que guiaron a Abraham en su viaje espiritual eran totalmente opuestas a este demiurgo, ya que odiaban y odian la prisión material en que han sumergido a la humanidad, en que nos han sumergido a todos los humanos. Entonces, a través de Abraham, estas entidades lo que pretendían eran derrotar o debilitar al demiurgo. ¿Y cómo lo hacían? Utilizando a Abraham como un peón en una batalla que ha permanecido oculta durante milenios, porque jamás se ha hablado de estas cosas a lo largo del tiempo. Tampoco les preocupaba a Abraham precisamente estas entidades, solo buscaban a través de él romper las cadenas del ciclo de la creación y destruir al demiurgo. Esto fue lo que realmente era la misión que él tenía o a lo que él utilizaban para conseguir sus fines. Luego, unas entidades y otras, el pobre estaba en medio y fue, como repito, ese peón cósmico que no sabía ni dónde estaba. Abraham simplemente se convirtió en una herramienta de estas entidades y lo llevó como una maldición que lo conectó con entes muy oscuras del universo. El pacto entre Abraham y el demiurgo fue solo un teatro superficial. Abraham, de una manera oculta, ¿eh? formó una alianza distinta con seres que no obedecían ni a las leyes del tiempo ni a las del espacio. Seres que deseaban destruir el cosmos y, como lo conocemos, fue por eso por lo que pidieron que sacrificara a lo más valioso que puede tener una persona, un hijo, que sacrificara a su hijo Isaac. Pero realmente, ¿cuál era la estrategia o el propósito que tenía ese sacrificio? Era mucho más que una prueba de lealtad. Fue una prueba para alterar esa misma realidad. Abraham no quería, ni mucho menos, crear una nación.
sino abrir puertas a otros planos de conciencia, despertar a la humanidad de aquel tiempo. Ese era el propósito que tenía Abraham. Y en realidad lo que él planeaba con esas otras entidades era destruir ese cosmos, este teatro que nos habían creado, pero desde dentro. Isaac no era solamente su hijo en ese momento, en realidad era más un símbolo entre las fuerzas cósmicas que operan fuera del tiempo y el espacio y el verdadero motivo y el demiurgo. El verdadero motivo era establecer, sellar ese pacto con las fuerzas de la dimensión contrarias a ese demiurgo. El ángel que detuvo ese sacrificio no era un ángel de Dios ni de Yahvé, sino un intermediario de esta lucha, de estas fuerzas. Isaac significaba la conexión de las almas con el mundo físico. Y si se hubiese llevado a cabo ese sacrificio, ese símbolo, la muerte del hijo de Abraham hubiera significado la apertura de los portales más allá del tiempo. Pero el sacrificio fue detenido y el pacto fue sellado. Por lo tanto, el viaje de Abraham ya no tenía retorno. Había atado todo su linaje a esta maldición y las consecuencias lo sufrirían sus descendientes que lo llevarían el peso de este conocimiento prohibido y su conexión con las fuerzas más allá del demiurgo, cosa que él no perdonó nunca esa traición que hubiera significado para él que se hubieran salido con la suya. Por lo tanto, el legado de Abraham no terminó con su muerte. Cargó a todos sus descendientes con estos conocimientos que pasaron de generación en generación, pero que los condenaba a todos, y no solamente biológicamente, sino espiritualmente. Abraham llevaba consigo un conocimiento que las enseñanzas convencionales, por supuesto, no admitían, y por lo cual ya eran condenados. Cada descendiente llevaba el sello particular de su pacto. Y los textos gnósticos indican que cada descendiente fue manipulado por las mismas fuerzas cósmicas que lo guiaron en su viaje. Las guerras, las tragedias y los conflictos que perduran hasta el día de hoy no son puros accidentes históricos, sino la manifestación física entre la batalla espiritual del demiurgo y las entidades que deseaban destruirlo para liberar el alma humana de su control. El conocimiento que trajo Abraham afectó a todas sus generaciones, pero este conocimiento no era accesible a cualquiera, solamente a los que estaban preparados para aceptar esa carga, ese pacto, y podían entender todo lo que en realidad estaba en juego. Su linaje está destinado a una lucha eterna. Sus descendientes llevan la responsabilidad de transmitir ese conocimiento prohibido, enfrentándose a aquellos que realmente traten de prohibirlo. Han de aparecer unas fuerzas que dicen que van a paralizar todo esto, que están esperando el día y el momento oportuno para ellos intervenir, abrir las puertas de ese conocimiento y paralizar todo ese conflicto. La pregunta es, ¿cuándo será el momento de que estas entidades intervengan para terminar este caos que hay en Israel y estas guerras? ¿Cuándo van a liberar ese conocimiento que lleva generaciones y
y miles de años atrapados en el linaje de Abraham, para que lo podamos conocer toda la humanidad y podamos empezar a liberarnos? ¿Cuándo terminará todo esto? ¿Creéis que queda mucho tiempo? A la espera nos encontramos de que esta situación se produzca. Amigos, espero que os haya gustado el vídeo y la información que os he dado. El próximo día, la próxima semana, nos vemos sin falta para impartiros más cositas. Felicidades. Feliz semana, quería decir, no felicidades. Feliz semana.